Muy buenas tardes, amigos de Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor, por Radio Miraflores Televisión. El día de hoy estoy muy feliz porque tengo un programa especial. Voy a entrevistar a un colega geriatra muy prestigioso, es un colega que aparte de ser uno de los mejores geriatras de Latinoamérica, es amigo mío, nos conocemos hace muchísimos años. Él es profesor de la Universidad de Baja California, él es jefe del Servicio de Geriatría del Hospital General de Tijuana, y nos va, aparte de que también nos va a conversar sobre el coronavirus, nos va a contar su experiencia, porque el doctor cayó enfermo, cayó gravemente enfermo y nos va a contar esta experiencia y nos va dirigido a los médicos, sobre todo los médicos jóvenes, y conversábamos hace un rato de que una cosa es lo que dicta un experto en salud pública desde el escritorio y la computadora, y otra, o el experto en infectología, inmunología, y otra del médico que está al pie del cañón viendo al enfermo diariamente con el riesgo de infectarse o enfermarse. Clemente, muy buenas tardes, bienvenidos a Zona Geriátrica, muchas gracias por venir. Al contrario, Carlos, es un honor estar aquí contigo. Gracias por tus palabras. La gente que nos ve sabrá que somos muy buenos amigos ya desde hace muchos años, así es que muy agradecido por tu invitación. Clemente, cuéntanos, una cosa es estar como médico atendiendo pacientes diariamente, porque tú aparte de haber sido director de un hospital y conocer de gestión, sigues atendiendo pacientes, haces clínica, auscultas a los pacientes, conversas, interactúas, pero ¿cómo es estar al otro lado? Ya como enfermo, como paciente, cuéntanos esa experiencia. Bueno, Carlos, te digo, esta es la vez que he estado yo en verdad enfermo, ¿no? Y bueno, es completamente diferente a ser el médico. Creo que me quedo con ser el médico, es lo que prefiero. Pero sí, el ser paciente de una enfermedad tal vez que no conocemos tan bien y que sabemos que se puede agravar de manera importante en poco tiempo y sabemos las repercusiones que tiene, pues te trae cierto miedo agregado a todas las molestias físicas de la misma enfermedad, ¿no? Entonces es una experiencia, por decirlo así, interesante, pero que a la vez, una vez que la he pasado, creo que me ha hecho más empático con los pacientes que estoy viendo y al final del día todo esto me tiene que dejar el ser un mejor médico. Ya lo creo, ¿no? Una cosa es ser un buen médico y otra cosa es ser paciente. Y cuéntanos, dicen, hay un dicho, me imagino que en toda América también, que los médicos somos malos pacientes. ¿Tú qué tal paciente fuiste? ¿Tú le dictabas indicaciones a la enfermera o te sometías a lo que te indicaba el médico? Esa es una excelente pregunta, Carlos. La verdad es que al principio fui mal paciente. En los primeros días de mi enfermedad, conforme fui deteriorando, pues tú conoces a Saray, mi esposa, que es médico también, y llegó el punto en que ella me tuvo que decir, se acabó, tú no tomas las decisiones, nos vamos al hospital ahorita. Y a partir de que llego al hospital, la verdad también ya me sentía tan mal que tuve un excelente grupo de médicos atendiéndome y dejé que ellos tomaran las decisiones. En ese momento yo dije, aquí no soy médico y voy a ser el mejor paciente posible y traté de hacer eso, la verdad. Qué bueno, qué buena experiencia, ¿no? Bueno, no, o sea, definitivamente no se la deseamos a nadie, pero como Claro. experiencia debe ser algo interesante. Y, y como hemos comentado, tú que ves pacientes día a día y que tienes que usar el tapaboca, tapacara, mandilones, guantes, botas, ¿qué recomendación le das a los médicos jóvenes, sobre todo porque los mayores por su edad se han exonerado, con este microbio nuevo, con este virus? ¿Cuál es un mensaje a los médicos que ven enfermos? Bueno, yo creo que la verdad es que tienen que desarrollar un respeto a esta enfermedad, a este bicho, a este virus. Hay que respetarlo, hay que saber cómo se comporta, hay que conocerlo para poderle dar frente. No hay que confiarse. Y sobre todo los médicos jóvenes, y a ti y a mí nos pasó también, de repente por atender un paciente delicado, por atender un paciente grave, descuidas tu propia protección. Y en realidad fue como yo me terminé enfermando, ¿no? Tal vez no me protegí como lo debía haber hecho, atendiendo a los primeros pacientes que nos llegaban al hospital y por eso caí enfermo. Entonces creo que eso, el primero, estar seguros que estamos protegidos
y luego ir a atender al paciente es algo fundamental que hay que enseñarle a los jóvenes. Sí, eso es importantísimo lo que nos acaba de decir, porque a veces nosotros creemos que nunca nos vamos a enfermar y que por ver pacientes tenemos una supuesta inmunidad, pero no es así. Y como es un microbio que nadie lo conoce, es un virus que recién está apareciendo, no sabemos cómo nos va a atacar. Ahora que ya saliste a casa, ¿estás trabajando de nuevo o estás con un descanso? No, bueno, yo duré 6 semanas enfermo, mentira, 5 semanas enfermo y fuera de trabajar, descansando en casa, aislado 4 de esas semanas. Y la semana pasada salió mi último examen ya negativo para la enfermedad. Entonces me dieron de alta el viernes pasado y este lunes comencé de nuevo en mis funciones a trabajar con los pacientes en la trinchera. La cantidad de pacientes que tenemos en Tijuana ahorita es sumamente importante y varios médicos habíamos venido enfermando, así es que los médicos que estaban en este momento atendiendo pacientes, pues también ya estaban fatigados, estaban colapsándose. Entonces existía la necesidad y sigue existiendo la necesidad que en cuanto te recuperes tengas que volver a entrarle a ver pacientes para el beneficio de tus propios compañeros, ¿no? Porque no podemos dejar también que un compañero que lleva 4 semanas metido porque son cuidados intensivos en realidad, no se tome un descanso, ¿no? Entonces, por eso fue que decidí regresar prácticamente en cuanto pude. Miren qué bonito mensaje del doctor, porque probablemente también se hubiera exonerado porque ya se enfermó, pero sin embargo, por un acto de solidaridad con los propios colegas, ¿no? Y es cierto, en todos los hospitales falta mano, falta apoyo porque muchas personas, muchos médicos por factores de riesgo se han exonerado, por edad también se han exonerado, y los que quedan son los jóvenes y están al pie del cañón más de 12 horas, 24 horas seguidas, y eso agota, más el estrés y la presión de la gente, porque la gente presiona, a los familiares quieren ver a su enfermo y no se puede ver porque lógicamente están aislados. Clemente, algo se está conociendo de esta enfermedad, ¿no? Parece que ya se ha aprendido de la escuela italiana que han hecho, entonces que hay un proceso inflamatorio generalizado. Eh, ¿Cómo se está haciendo en Tijuana? ¿Ya se está tratando con antiinflamatorios, con anticoagulantes? Sí, bueno, creo que acá en Tijuana hemos pasado por todos los medicamentos que se han probado para la enfermedad, ¿no? Desde la cloroquina, la hidroxicloroquina, estamos viendo, y combinado con la citromicina, estamos manejando mucho tocilizumab, que es un anti-IL-6, estamos manejando esteroides en algunos casos muy específicos y como bien tú decías hace rato, estamos viendo también desde etapas muy tempranas el uso de heparina de bajo peso molecular como profilaxis en algunos pacientes que no están severamente enfermos y en los pacientes severamente enfermos muchos de ellos van a recibir dosis de anticoagulación total, ¿no? También, bueno, pues muchos de los pacientes que vemos están sobreinfectados, entonces eso implica manejo de otro tipo de antibióticos. Estamos también viendo qué viene en un futuro si empezamos a probar nuevas estrategias terapéuticas. Sabemos que el remdesivir parece haber tenido resultados positivos en algunos de los ensayos clínicos que se han hecho, en otros a lo mejor no tanto. Estamos también en espera de ver si el plasma de pacientes convalecientes nos podría ayudar, sobre todo para las unidades hospitalarias de no muchos recursos como en la que yo trabajo, que podríamos utilizar inclusive los convalecientes que estábamos trabajando y que vamos regresando y ver si el plasma de nosotros pudiera funcionar para mejoría de los pacientes críticamente enfermos, sobre todo, ¿no? Uno de los que más cumple con el aislamiento y la cuarentena son los adultos mayores, y los jóvenes están saliendo mucho a las calles, no sé cómo estarán en Tijuana, pero en Lima, en el Perú y en general en todo el Perú, los que salen a la calle son los jóvenes, no respetan el aislamiento social, las filas o las colas, porque creen que no se van a infectar. Dime, ¿están infectándose jóvenes? Claro, es muy buen punto el que traes, Carlos, porque precisamente el hecho de que el adulto mayor sea de los que más respetan esta cuarentena, pues estamos viendo que en cuanto a frecuencia, si nosotros nos vamos a las áreas de pacientes críticamente enfermos en mi hospital, la verdad es que la mayoría son jóvenes. Yo hubiera Perdón, esperado lo mismo.
¿Has dicho que la mayoría son jóvenes? Así es, en esas áreas la mayoría son jóvenes. De los hospitalizados que tenemos inclusive, la mayoría puedo decir que son jóvenes. Entonces hay que quitar esa idea que se tiene de que los jóvenes son inmunes o a los jóvenes no les da tan severa la enfermedad, porque no es cierto. Los hospitales están llenos de pacientes jóvenes. Muchas de nuestras defunciones son en pacientes jóvenes. Entonces sí es importante que la población lo sepa, tanto en Perú como en México, porque los jóvenes se tienen que cuidar también, tienen que respetar la cuarentena y las medidas de protección que ahora sí, como dicen los salubristas, nos han indicado, ¿no? Creo que eso es muy importante porque nuestros hospitales se están saturando. Estamos a un paso de que no tengamos camas donde aceptar pacientes. Ya ha habido momentos en el tiempo donde no hemos podido hospitalizar pacientes en ningún hospital de la ciudad. De repente se liberan camas y bueno, se vuelve a poder hospitalizar, pero vamos a llegar al punto en que esto se va a mantener y la verdad, todo el mundo va a sufrir, ¿eh? Jóvenes, viejos, ricos, pobres, de todo, hombres, mujeres, van a sufrir de esta enfermedad, entonces hay que estar preparados. Claro, es una enfermedad que no discrimina y si el joven si el joven se ha infectado y se ha puesto mal, ese joven probablemente ha infectado a otros. Claro, claro, ¿No? y no nada más a otros en la calle, sino a otros en su propia casa. Creo que eso también es fundamental que lo tomemos en consideración. Los jóvenes que se llegan a enfermar o que llegan a tener contacto con el virus, no nada más ellos van a terminar pagando las consecuencias, sino cuando regresen a casa, sus padres o sus abuelos o sus esposos, esposas, sus hijos también lo van a hacer. Entonces hay que tener mucho cuidado al respecto. Eso es importantísimo lo que nos dice. Este, bueno, tú eres geriatra, eres internista, pero eres geriatra y te dedicas a ver a adultos mayores. ¿Qué recomendación nos das para las personas adultas mayores? ¿Qué recomendaciones primero para prevenir esta enfermedad y qué cosas deben de hacer? Claro, bueno, como me imagino que ya se maneja en los medios de comunicación allá en Perú, lo más importante para el adulto mayor es evitar que tenga contacto con el virus. Eso es fundamental. ¿Y cómo evitamos que tenga contacto? Pues muy sencillo, quedarse en casa. Pero no nada más es quedarnos en casa, salir lo menos posible, pero también tratar de no recibir visitas. Tal vez que sea un cuidador, ya sea un hijo, una hija o un amigo o, en fin, un vecino, pero que sea una sola persona quien nos vaya y compre las provisiones y nos las traiga. También cuando recibimos provisiones como adultos mayores hay que tomar en consideración que esas provisiones pudieran haber estado en contacto con el virus. Entonces hay que limpiarlas muy bien con guantes y se puede cubrebocas y antes de guardarlas en la alacena y desechar todo lo que utilizamos para traer en bolsas y todo eso, las mismas provisiones. Eso es fundamental. Y luego también en el adulto mayor, a veces por estar pensando en esta enfermedad se dejan de tomar los medicamentos para sus enfermedades que ya tienen. Es muy importante que sigan controlando, se sigan cuidando de todas las enfermedades que padecen. Cuando un adulto mayor además tiene problemas de su memoria, problemas en su área cognitiva, estos pacientes también van a tener más problemas en la cuarentena. Van a querer salir, van a desesperarse más, van a ponerse más ansiosos. Entonces hay que buscar actividad física durante el día para estas personas y que quemen un poquito de esa energía para que en la tarde, en la noche estén un poquito más fatigados y puedan dormir. Si se la pasan durmiendo durante el día porque no hay nada que hacer, seguramente tendrán problemas para dormir en la noche. Y luego viene la situación del lavado de manos. Las manos hay que lavárselas constantemente y hay que lavárselas bien, como me imagino que los medios de comunicación les han dicho. Pero no nada más del adulto mayor, sino quien vaya a llevarle las provisiones a los adultos mayores. Eso también es muy importante. Y si llegan a salir, que sea a lo mínimo necesario y cuando mucho al médico, a sus provisiones y nada más. Más o menos ahí trataríamos de evitar el contacto con el virus, ¿no? ¿Y alguna recomendación para las residencias? Acá en el Perú le llamamos casas de reposo, en otros lados le llaman residencias, geriátricos, pero hablamos de lo mismo. ¿Alguna recomendación que no vayan visitas? No sé. Exacto. En las residencias en las que yo trabajo, en las que dirijo, lo primero que hicimos fue cancelar las visitas y eso lo hicimos ya hace 6 semanas aproximadamente. Eso es limitar la fuente de contagio, para empezar.
Segundo, empezar a manejar diferente a los adultos mayores. Tal vez que guarden más distancia entre ellos, poner diferentes horarios para las actividades comunes que se tenían, como los alimentos o el ejercicio, etcétera, para que no estén todos en un lugar cerrado. Controlar el personal, tanto la entrada y la salida del personal, a través de tomarle su temperatura. Si el personal empieza a tener molestias, no aceptarlo y mejor mandarlo a casa a descansar y trabajar con los que estamos sanos. No hemos tenido un solo caso en las 2 residencias donde dirigimos, afortunadamente, porque también si empezaban a sentirse mal, aislábamos al paciente, le dejábamos a un solo cuidador profesional, y ya que descartábamos que no tuviera problemas, entonces lo reintegrábamos. Pero yo creo que el limitar las visitas y controlar la entrada y salida del personal es lo principal que podemos hacer en las residencias. Eso, lo que tú has dicho, es importantísimo, porque a veces los familiares quieren entrar y darle un beso en la frente, abrazarlo, pero no se puede, ¿no? Que dejen los pañales en la puerta con guantes, los reciban con guantes, los laven, pero que el familiar no entre, ¿no? Así es. Acá lamentablemente ha habido un caso de una casa, de una residencia donde han fallecido 3 adultos mayores y, bueno, toda una tragedia, más los infectados, pero bueno, ya eso ya se verá después la parte administrativa, ¿no? Pero están viendo qué van a hacer con los enfermos. En el caso de un adulto mayor, muy mayor, postrado, dependiente, yo sé que es un tema muy controversial, acá entra inclusive la bioética, pero por nuestra experiencia que trabajamos con adultos mayores, ¿tú qué opinas sobre llevarlos ya a cuidados intensivos y someterlos a un ventilador, a un adulto mayor muy avanzado? Sí, yo creo que, hijo, esa pregunta, Carlos, es una pregunta muy buena. Esa pregunta no nada más te la haces tú, nos la hacemos todos los que trabajamos con adulto mayor. Y sí, ha entrado en discusión en los diferentes comités de ética o bioética en nuestros países. Lo que yo te puedo decir, como tú y yo que somos médicos que estamos en contacto con pacientes, que lo estamos viendo todos los días, un adulto mayor muy deteriorado, con una pérdida importante de su masa muscular, el meter la ventilación mecánica es darle, a lo mejor en muchos casos, nada más un empujón hacia la muerte. Y eso creo que también hay que evitarlo, ¿no? Los pacientes que están en edades muy avanzadas y muy frágiles, postrados en cama, seguramente no son pacientes candidatos a que se sometan a ventilación mecánica, porque no le estamos ofreciendo en realidad ningún beneficio. La ventilación mecánica es ofrecer un beneficio a un paciente para mejorar su sobrevida. Y esto, en ese tipo de pacientes, no lo estamos ofreciendo. En cambio, sí podemos ofrecerles medidas para que no tengan esa sensación de ahogamiento, para que no tengan molestias y para tratar de sacarlos adelante, ¿no? Acompañarlos también en esos momentos. Claro, porque estar en un ventilador tampoco es simple, es un proceso donde una máquina va a respirar por ti, lo que tú acabas de decir es importante. Se le puede ofrecer tranquilidad, que respire tranquilo y lo que es calidad de vida. Clemente, yo estoy muy contento que nos hayas acompañado estos minutos, te agradezco, yo sé que eres un hombre muy ocupado, pero has tenido la gentileza de compartir unos minutos con nosotros y sobre todo narrar la experiencia de un médico que atiende enfermos y que por atender enfermos se contaminó. Muchísimas gracias, pero antes de despedirnos yo quisiera que nos des un mensaje básicamente a los colegas o a los adultos mayores con respecto a esta enfermedad. Bueno, yo el mensaje que me gustaría dejarte, Carlos, y bueno, antes de hacer esto, quiero decir que seguimos mucho tus charlas, estamos fascinados con tus libros y la verdad te felicito, creo que has sido un gran aporte a la geriatría en América Latina en ese sentido y la verdad es que pues muchas felicidades, Carlos. Y mi mensaje para terminar sería algo muy sencillo. Todos tenemos miedo de la enfermedad. Y a veces uno piensa que el miedo es malo. Yo no lo quiero ver así. El pánico es malo. Pero el miedo que puedes tener a la enfermedad, lo único que lo tienes que traducir es en acciones a tomar. Acciones como quedarse en casa, como lavarse las manos, a nuestros compañeros, colegas, que estén bien protegidos antes de ver un paciente, que revisen sus técnicas para la colocación y sobre todo para el retiro del equipo de protección personal, que es donde nos terminamos contaminando. Y a los colegas también, que ante cualquier molestia se detengan. No pasa nada, deja de ver pacientes, aíslate, tómate tus estudios. Si tienes la enfermedad, trátate. Y si no tienes la enfermedad, bueno, ya podrás regresar a trabajar, ¿no? Pero a veces por querer hacer las cosas
más rápido o por querer atender más gente, pues lo que va a pasar es que te vas a enfermar y vas a dejar 3 o 4 semanas sin poder ver a nadie, ¿no? Entonces, creo que eso también es uno de los mensajes que me gustaría dejar. Muchas gracias, Clemente, amigos de Zona Geriátrica. Eso ha sido todo por hoy. Nos acompañó el doctor Clemente Zúñiga desde México, desde la ciudad de Tijuana, quien, aparte de ser un excelente geriatra, también fue un enfermo de este coronavirus. Muchas gracias, Clemente. Un abrazo hasta Tijuana y será hasta la próxima. Hasta Igualmente, luego. Carlos, cuídate mucho.